Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Les saludamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperando que en este día domingo, aleluya, en el mes de octubre, se encuentren gozando de las ricas y abundantes bendiciones que el Señor nos ha provisto. Quiero empezar en esta mañana haciendo una oración por todas las familias de nuestra iglesia, el Tabernáculo, esperando que en esta mañana sean bendecidos a través de esta enseñanza que tenemos en esta mañana. Incline su rostro y vamos a orar al Señor para que Él nos dirija, que sea Él en esta mañana dándonos la enseñanza. Padre que estás en los cielos, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, porque nos regalas la oportunidad maravillosa de poder acercarnos al trono de tu gracia buscando pronto auxilio. Padre, te agradecemos porque has cuidado de nosotros en medio de tanta tempestad. Señor, has estado con nosotros, tu Espíritu Santo nos ha fortalecido, nos ha guardado, nos has dado salud, nos has dado sustento, nos has dado alimento, abrigo y has estado con nosotros, Padre. Te agradecemos, Señor, porque infinitamente por tu protección. Has sido nuestro protector, Señor. Has sido nuestra ayuda y te ruego, Señor, por las familias del tabernáculo, Padre, por los ancianos, por los jóvenes, por los niños, por el liderazgo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido también que en esta mañana sean bendecidas todas aquellas almas que van a escuchar esta palabra, Señor. Pon, Señor, palabra en mi boca, que no sea yo hablando, Señor, sino tu Santo Espíritu guiándome, Señor, por el camino correcto donde puedo ir, Señor, para dirigir a tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús me pongo en tus manos y prepara el terreno donde se va a sembrar esta semilla. Y te doy la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias. Amén y amén. Hoy vamos a estudiar una lección preciosa titulada La sabiduría de Dios. Para hablar de la sabiduría de Dios, hermanos, no simplemente es que conozcamos la sabiduría de Dios. Vamos a tratar de entender a través de la palabra qué cosa es la sabiduría de Dios. Y el versículo que nos corresponde estudiar en esta mañana, o el que encierra todo el contenido de esta lección, se encuentra en Proverbios capítulo 9, versículo 10, y dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Hoy vamos a estudiar 4 libros de 5 que corresponden a un grupo de libros que han sido clasificados, ¿verdad?, como libros poéticos. O sea, los libros que hoy vamos a estudiar se llaman libros poéticos. Entonces, como vamos a hablar de la sabiduría de Dios, es necesario que nosotros podamos, hermanos, entender un poco la manera en la que están escritos los libros de la Biblia, que en esta mañana vamos a considerar estos libros poéticos. En otras palabras, hermanos, tenemos que comprender la poesía y la sabiduría hebrea en la cual están escritos estos libros, porque no están escritos como nosotros solemos hacerlo, no están en nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, por lo tanto, hermanos, queremos nosotros entender un poco sobre la poesía y la sabiduría hebrea, porque se nos hace difícil para poder entender, especialmente en estos libros, los que vamos a estudiar en esta mañana, se nos vuelve difícil cuando vamos leyendo ciertas frases que nosotros conocemos. Por ejemplo, cuando leemos, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Eso se nos vuelve un tanto difícil de entender. Otra frase que se nos vuelve difícil es la paciencia de Job. ¿Cómo podemos entender algo así, que Job tenga paciencia en medio de tanta dificultad? Y otra frase que es muy común en uno de esos libros poéticos es la que dice: no hay nada nuevo bajo el sol. Yo sé que muchos han leído esas frases y hay mucha pregunta sobre esto. ¿Qué quiere decir? Entonces, la pregunta es: ¿de dónde provienen estos dichos? Entonces, se denominan libros poéticos a 5 obras del Antiguo Testamento, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esas 5 obras se les llaman libros poéticos y se denominan libros poéticos por la forma en que están escritos. Entonces, decimos que están escritos en forma poética, a excepción de algunos pasajes bíblicos que son breves en algunos de esos libros, ¿verdad? Ahora, note que 3 de esas obras literarias, como son Job, Proverbios y Eclesiastés, fueron compuestas por sabios. Por eso es que nosotros las conocemos como libros también sapienciales, como algunos de los salmos que son conocidos así como los salmos sapienciales. Y esa palabra quiere decir que fueron escritos por sabios. También, hermanos, no es posible fijar una fecha exacta sobre cuándo estos libros fueron escritos,
porque no contienen mucha información histórica en los libros poéticos que estamos estudiando. Entonces, tampoco se conoce, hermano, a ciencia cierta la paternidad de gran parte del contenido de esas obras, aunque conocemos algunos de sus autores. Sabemos, sin embargo, que entre los autores se hallan reyes, se hallan profetas, filósofos, sabios y tal vez una persona común y corriente. En algunos casos, o en la mayoría de los casos, se vuelven personas anónimas en esos escritos. Ahora, los libros poéticos tratan principalmente de la vida de los hebreos. Eso quiere decir que no es tan importante saber con exactitud las fechas y la paternidad de estos libros. Entonces, lo que vamos a resaltar en esta mañana o en esta enseñanza es cómo la sabiduría de Dios sobrepasa el entendimiento humano. Porque, como le dije al principio, con nuestro propio entendimiento humano no es fácil sentarse o pararse a decir voy a hablar sobre la sabiduría humana. No podemos nosotros decir de que vamos a entender a cabalidad lo que es la sabiduría humana. Simplemente nos limitamos a poder comprender un poco lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan acerca de la sabiduría de Dios. Por eso, en primer lugar, quiero que usted sepa que la sabiduría de Dios es la fuente, aleluya, verdadera. La sabiduría de Dios es la fuente de la sabiduría. O sea, Dios es la fuente de toda sabiduría. Entonces, si Dios es la fuente de toda sabiduría, vale la pena entonces buscar la sabiduría. En el versículo 20 y 21 del capítulo 28 del libro de Job, leemos una porción bíblica ahí que nos enseña lo que es la sabiduría de Dios. Y dice así: ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo le es oculta. Si usted lee esos versículos, usted se da cuenta cuando dice, porque encubierta está a los ojos de todo viviente. Ahí incluye a los humanos. A los ojos de todo viviente está oculta, ¿qué cosa? La sabiduría y la inteligencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir acerca de la sabiduría de Dios? Lo que la palabra de Dios, lo que Dios nos revela a través de su palabra. Entonces, no está a ocultas de nosotros cuando nosotros dedicamos el tiempo a acercarnos a Él para que Él nos enseñe de su sabiduría a través de su Espíritu Santo. Ahí ya no se vuelve oculta al ojo del ser viviente, porque Dios se ha revelado en diferentes formas, y una de las formas más sublimes en las que Dios se ha revelado a la humanidad es que Él ha bajado a nosotros y se ha dado a conocer a nosotros, aleluya, en persona a través de su Hijo Jesucristo. Entonces podemos decir que todos o la mayoría de nosotros hemos leído o conocemos algo acerca de la vida de este hombre llamado Job, que es el primero que vamos a estudiar. La historia de este hombre Job nos enseña que era un hombre que poseía muchas riquezas. Y no tenemos el tiempo para ahondar tanto acerca de la vida en particular de Job. Pero aparte de que este hombre tenía muchas riquezas, también conocemos que en un momento inesperado fue perdiendo todos sus bienes, inclusive sus seres amados y hasta su propia salud. En un momento inesperado. Es ahí donde radica el poder entender la sabiduría de Dios. ¿Ves? Porque observamos que Job también fue atormentado de las dudas acerca de los caminos de Dios. Lo vemos desesperado y lo peor de todo, lo vemos sufrir, hermanos, la crítica injusta y cruel de otras personas que lo llegaban supuestamente a aconsejar o ayudar a buscar la solución al problema. Lo vemos a él en esa situación. Es interesante saber, hermanos, que esto le sucede muy a menudo a hombres y mujeres piadosos, caritativos y de carácter intachable. No es a cualquier persona que va a ser sometida a tan semejante tribulación y angustia, tan semejante prueba. Porque vamos a observar, como siempre lo enseñamos, que hay un propósito detrás de todas las tribulaciones y angustias que la vida nos presenta. Así que no es a cualquier persona que le va a ocurrir estas cosas. Hay un trasfondo detrás de todo lo que a nosotros, los que le servimos a Dios, nos ocurre en nuestra vida.
Pero en medio de todas estas tragedias, hermanos, que observamos, la Biblia nos cuenta también de la inseparable e inmutable bondad de Dios en medio de esas circunstancias. Y eso es lo que nos tiene que a nosotros alentar cuando conocemos la sabiduría de Dios. Vemos la bondad de Dios en medio de todas esas circunstancias. Porque cuando Dios está en medio de las circunstancias, Él puede transformar la aflicción de sus hijos en justicia y en paz para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, Job, hermanos, es la persona que mantiene su fe en Dios a pesar de sufrir injustamente la pérdida de todas sus cosas. Pero ese hombre mantiene la fe ahí. Y es ahí donde vamos a hacer énfasis, que nosotros debemos de mantener nuestra fe y nuestra confianza en Dios, aun cuando andemos cruzando por el valle de sombra de muerte, porque Él ha prometido que Él está ahí con nosotros. Job nos da muestra de que él conocía la sabiduría de Dios, conocía a Dios y confiaba fielmente en Dios. Porque este hombre sabía que le servía fielmente a su Dios y que era injusto lo que estaba pasando, pero seguía firmemente confiando en su Señor. Ahora, esta historia nos muestra el inescrutable problema que obsesiona al pensamiento humano. Porque el pensamiento humano, hermanos, lo primero que viene a la mente cuando observa a una persona que le sirve a Dios, que vive una vida justa y lo ve sufriendo con enfermedad, con dificultad, con pobreza, con tribulación, lo primero que viene a la mente del ser humano es: ¿por qué padecen los justos en un mundo hecho por un Dios infinitamente piadoso e infinitamente poderoso? Un Dios bueno, un Dios todopoderoso. ¿Por qué sufren los justos? Y ese es el tema principal del libro de Job. ¿Por qué sufren los justos? Amén. Gloria a Dios. Ahora, cuando nosotros leemos este capítulo 28 del libro de Job, podemos ver que este hombre sí realmente conocía la sabiduría de Dios. Y no solamente la conocía, él se la aplicaba al padecimiento diario de su vida. Y eso es lo interesante de estos puntos. Hermano, aunque son libros de escritura poética, podemos sacar riqueza, aleluya, riquezas para nuestra vida, riquezas espirituales, consejos sabios para nuestra vida. Note que este hombre, hermano, aplicaba la sabiduría de Dios al padecimiento diario de su vida. Es decir, que Job elogiaba la sabiduría divina, aun cuando estaba en medio de la tribulación. Yo no sé, hermanos, cómo usted reaccionaría en un momento dado cuando usted le esté sirviendo de la mejor manera a Dios y vengan las tribulaciones y pierda su empleo, pierde su salud, pierde sus seres queridos. ¿Cómo usted reaccionaría ante su Dios? Pues lo deberíamos de hacer como lo hizo su siervo Job. Él elogiaba la sabiduría divina aun cuando estaba perdiendo todo. Él escribe estas palabras, hermano, que nosotros leímos, aun cuando se encuentra sumido en su abismo de dolor y de amargura. Aún ahí escribe esas palabras. Cuando oímos estas palabras de parte de Job, nosotros nos damos cuenta que él sabía que la solución del problema se hallaba en la infinita sabiduría de Dios. Job nunca aceptó los consejos de los que llegaban, de los sabios supuestamente que llegaban a aconsejarle, a buscar la solución donde estaba el problema. Job sabía que la solución a ese problema se hallaba en la infinita sabiduría de Dios. Yo le digo en esta mañana, toda la solución de todos los problemas que nosotros pasamos está en la infinita sabiduría de Dios. Cuando nosotros conocemos la sabiduría de Dios, entendemos la sabiduría de Dios y la aplicamos a nuestros problemas, nosotros vamos a recibir la victoria de parte de nuestro Dios. Ahora, note que la sabiduría tradicional de los amigos de Job, la que nosotros conocemos por allá afuera, fracasó en solucionar el misterio del sufrimiento humano, como siempre fracasa el pensamiento humano cuando trata de resolver los problemas más difíciles de nuestra vida. Y nosotros podemos decir que fracasaron cuando nosotros vemos que el escritor hace la pregunta: ¿dónde se puede encontrar la sabiduría? Oiga,
Cuando alguien que se cree sabio, cuando alguien que cree que es autosuficiente, lanza esas preguntas, es porque se da cuenta que hay otro ser supremo que puede estar por encima de él y que tiene la respuesta a sus incógnitas. ¿Dónde se puede encontrar la sabiduría? Hermano, ellos mismos se responden. No se encuentra en las minas más profundas, dice la palabra, ni se encuentra tampoco, hermano, en el oro, en joyas preciosas. No se encuentra ahí. La respuesta es única y es eficaz. Se encuentra en el temor a Jehová. Aleluya. Se encuentra en Dios. Es única. Se encuentra solo en Dios y en el temor de Él. Vivir bajo el temor de Él. Ahí está la respuesta. ¿Dónde está la sabiduría? En el temor a Dios. Ahora, el temer a Jehová no significa, como lo hemos enseñado en muchas ocasiones, tenerle miedo a Dios. No, al contrario, el temor a Jehová es la escuela donde nosotros aprendemos a confiar más y más en el Señor. Aprendemos a esperar en el tiempo de Dios. Aprendemos que las luchas y pruebas de esta vida no las ganamos con nuestro intelecto humano, con nuestro conocimiento, porque el misterio del sufrimiento humano halla su respuesta en el temor a Jehová. Y si eso lo entendiera el mundo completo, estuviéramos en otras circunstancias de nuestra vida. Aleluya. Porque como dice la palabra del Señor, la verdadera sabiduría es temer a Dios. Esa es la verdadera sabiduría. Bien claro dice en otros pasajes de los proverbios que no debemos de apoyarnos en nuestra propia sabiduría, porque no es eficaz. Note lo que dice que la verdadera sabiduría es temer a Dios. Versículo 28 del capítulo 28 del libro de Job dice así. Note lo que dice. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Qué preciosas palabras y muy correctas de aplicar en nuestras vidas. El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Por eso es que el que recibe a Jesucristo se le considera como un sabio. Se le considera a una persona inteligente porque ha decidido por la mejor cosa, por la mejor oportunidad. Ahora bien, cuando empezamos a caminar dentro de la voluntad de Dios, aplicando estos versículos que acabamos de leer, cuando nosotros empezamos a caminar dentro de la voluntad de Dios, aprendemos a vivir bajo el temor de Dios, porque ese es el tipo, hermano, de temor que enseña la palabra del Señor, vivir bajo la voluntad de Dios. Ahora, hay beneficios grandes cuando nosotros aprendemos a caminar dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué dice el Salmo 91? Que el que habita al abrigo del Altísimo es el que va a morar bajo las sombras del Omnipotente. Va a estar bajo la cobertura de Dios. Va a estar, hermano, protegido por la misma presencia de Dios. Hay beneficio entonces cuando empezamos a andar, a caminar dentro de la voluntad de Dios. Pero eso lo logramos cuando nosotros aplicamos la sabiduría de Dios a nuestras vidas. ¿Y cómo entendemos la sabiduría de Dios? Estudiando la palabra del Señor. Ahí se encuentra la sabiduría de Dios. Ahora bien, hermanos, este tipo de temor te enseña a tener conciencia de lo malo o del peligro. Y por eso es que nosotros podemos definir hacia dónde podemos caminar. Por eso es que son considerados sabios los que conocen al Señor, porque pueden discernir entre lo bueno y lo malo y toman las mejores decisiones. Ese tipo de temor, el temor a Dios, es el que te enseña a tener conciencia y poder definir entre lo bueno y lo malo. El que no tiene y no conoce el temor de Dios no puede decidir y cada paso que da es un fracaso. Porque el temor a Dios puede calificarse como, hermanos, reverencia y reconocimiento de la majestad, el poder y la santidad de un Dios grande y poderoso. Es decir, de un respeto filial. Filial quiere decir de hijo a padre. Amén. Ahora, note, hermanos, que en el Antiguo Testamento, por la importancia dada a la ley en la vida de los israelitas, a menudo esta gente consideraba la verdadera religión como sinónimo del temor de Dios. Eran religiosos, pero era un sinónimo del temor de Dios. Ahora, eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿cómo se refleja el temor a Dios?
se destaca más en el amor y en el perdón que Dios nos da, basado en la relación que hay entre hijo y padre. Ahí vemos, hermano, en la sabiduría, vemos el temor de Dios, vemos el acercamiento entre el hijo y el padre, entre nosotros y nuestro Salvador. Ahí encontramos el temor a Jehová. Ahora bien, note usted que un temor reverente debe de permanecer en nosotros, el temor reverente hacia Dios. Ese es el temor del cual nosotros hablamos, no es miedo, es un temor reverente. La Biblia dice que el temor, hermano, el temor a Dios nos ayuda a caminar rectamente ante la presencia de Dios. Sí, porque conocemos que nosotros no podemos desviarnos del verdadero camino porque hay un fracaso, porque hay un destino cruel para los que se desvían del camino de Dios. Entonces, el andar, el caminar rectamente significa que nosotros conocemos el temor de Jehová. Note lo que dice en Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Note cómo eran edificadas las iglesias, porque andaban en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué preciosas palabras en el libro de los Hechos, ¿verdad? Nosotros ahí vemos, hermanos, que los cristianos debemos andar, según lo que acabamos de leer en la Biblia y lo que enseña la palabra de Dios, por lo menos en dos cosas en particular. Primero, debemos andar en el temor de Dios. Cuando andamos en el temor de Dios, somos luz en medio de las tinieblas. Debemos de andar en el temor de Dios. Esto significa vivir ante su presencia con confianza, reverencia, con adoración, hermano, y obediencia a Dios. No podemos decir que andamos bajo el temor de Dios si vivimos en desobediencia, haciendo nuestra propia voluntad. Significa vivir una vida que dé testimonio de la gloria, de su gracia, de su amor, de su santidad y de su justicia. Eso es andar en el temor de Dios. Note que esas iglesias andaban en el temor de Dios. Segunda cosa en la cual debemos de andar es que esas personas andaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y aquí es interesante, hermano, en esta parte de la Escritura, en Hechos 9:31, porque esa palabra fortalecidos ahí significa en este caso en particular, la palabra que cabe ahí es la palabra paracleto, el mismo título que Cristo le dio al Espíritu Santo. O sea, significa consolador, significa consejero, ayudador. Entonces, cuando leemos fortalecidos, vemos la imagen dada, hermano, que vemos ahí, es la de uno al que se llama para que esté al lado del creyente, igual que lo hizo Jesús, que estuvo al lado de sus apóstoles, de sus discípulos. Qué precioso es tener, hermanos, esa oportunidad de poder nosotros llamar. Eso se logra cuando andamos en el temor de Dios. Cuando andamos en el temor de Dios, nosotros podemos llamar a ese que puede consolarte, a ese que puede ayudarte y a ese que puede estar contigo en los momentos difíciles para ayudarte. Gloria a Dios, al Espíritu Santo de Dios. Hermano, eso no es fácil. Eso se logra cuando vivimos en el temor de Dios. Entonces, este beneficio se obtiene viviendo bajo el temor de Dios. Significa estar ante la presencia de Dios con reverencia. No significa tener miedo de la presencia de Dios. Miedo le tienen aquellos que no conocen a Dios, los que saben que hay un juicio y que es un Dios que va a condenar a todo aquel que no le obedece. Les da miedo a la gente que nosotros le hablemos de los juicios de Dios. Les encanta que les hablemos de la prosperidad y del amor de Dios. Dios es amor y perdona todo. Pero cuando le damos vuelta a la moneda y le presentamos a un Dios justo, aleluya, que no aprueba el pecado, que lo aborrece y que lo va a condenar, las personas tienen miedo. A muchos no les gusta, inclusive creyentes, no les gusta que nosotros les enseñemos del Apocalipsis. ¿Por qué me estás asustando a la gente? Gloria al Señor. Pero nosotros debemos de presentar las dos caras de la moneda, las dos razones por las cuales debemos nosotros de tener temor a Jehová. Nosotros no tenemos miedo a la presencia de Dios, hermano. Al contrario, significa que la persona, hermano, con reverencia y temor se acerca a Él, con el temor reverencial.
queriendo acercarse y conocerle a Él, porque Él es el ser majestuoso, soberano del universo. Así nos acercamos a Él. La Biblia dice que nos podemos acercar al trono de su gracia, buscando pronto auxilio. No tenemos miedo, porque conocemos a un Dios grande y poderoso que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora conocemos cómo andar bajo el temor de Jehová. Entonces, eso significa que la persona no teme. Fíjese usted, la persona que conoce la sabiduría de Dios y anda en el temor de Dios, significa que la persona no teme confiar y creer en Él. No teme acercarse y adorarlo a Él. No teme hacer su voluntad. No teme servirle al Señor, porque lo hacemos con todo deseo, con todo amor, aleluya, y con todas nuestras fuerzas, porque amamos al que nos amó primero, gloria a Dios. Pero también podemos decir que el temor a Dios da al creyente el valor de dominar el temor que viene de los contratiempos, de las dificultades, inclusive el temor de la misma muerte, porque muchos le temen a la muerte. Cuando estamos en el momento difícil de salud, creemos que nos vamos a morir y viene el temor hacia nosotros. Ese no es un temor bueno el que llega a nosotros, porque si está el perfecto amor dentro de nosotros, que ese perfecto amor es Jesucristo, no deberíamos de tener miedo, porque ese perfecto amor echa fuera el temor que entra en nosotros en algunas ocasiones. Perdón, Hebreos 2:15 nos dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Note usted lo que dice, aleluya, qué lindo es vivir en el temor de Dios, porque ese temor del que habla aquí en Hebreos no está para nosotros. Y fuimos librados todos, aleluya, los que por el temor de la muerte estábamos sujetos durante toda la vida a servidumbre de ese temor de la muerte. Hermano, cuando nos acercamos en el temor a Dios y aprendemos a andar en Él, obtenemos nosotros el conocimiento de que somos libres del miedo de la muerte. No podemos tenerle miedo a la muerte, porque ya Jesucristo nos libró de ese temor. Hermano, y en esto consiste el glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en que Él nos ha librado del miedo a la muerte. Hermano, no hay necesidad de temerle a la muerte, porque nunca tendremos que morir. Y es una buena noticia la que le estoy diciendo. Nunca tendremos que morir, porque cuando llegue ese momento, hermano, de pasar de esta vida a la próxima, ¿sabe qué es lo que ocurre? Dios nos transportará a su presencia en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. No, este cuerpo aquí queda, es un estuche nomás que contiene tu alma y tu espíritu. Pero Dios viene, nos transporta y nos lleva a una vida eterna sin problemas y sin dificultades, porque Jesucristo, nuestro Señor, ya nos libró de ese miedo de la muerte. Gloria al Señor, aleluya. Dios nos va a transportar. Hermano, nunca tendremos que probar la muerte si es que realmente creemos y confiamos en que Jesucristo es nuestro Salvador. Él nos ha librado de la muerte. No hay muerte ni condenación para el creyente. No, nada que temer. No si realmente nosotros, hermanos, vivimos sabiamente bajo el temor del Señor y creemos y confiamos en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que llevó a cabo en la cruz del Calvario. No podemos temer a la muerte. Eso nos libra a nosotros cuando vivimos bajo el temor y la voluntad de Dios. Aleluya. Sabemos que hay otra vida más larga y sin final que esta. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Puede alabar al Señor ahí en el lugar donde está. Él ha librado a todos los hombres que realmente crean y dediquen su vida a Él. Si usted quiere ser uno librado de ese temor de la muerte, tiene que aceptar a Jesucristo y vivir para Él el resto de su vida. Note usted que en segundo lugar, hermanos, la sabiduría nos sirve a nosotros para vivir. Lo dice ahí Proverbios capítulo 3. La sabiduría, si es que la sabiduría es para vivir, la tenemos que usar para nuestra vida. Entonces la sabiduría trae bendiciones espirituales. Aleluya, es una buena noticia. La sabiduría trae bendiciones espirituales. Note el versículo 1 y al 4 del capítulo 3 de Proverbios y dice así. Note lo que dice. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos,
porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Alabado sea Jesús. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Bendito sea Jehová. ¿Qué les puedo explicar de esto? Hermano, este capítulo 3 es un ejemplo de instrucción paterna procedente de quien lo escribió, que fue Salomón. Está siendo como si es un padre hacia su hijo. Es una consejería de padre a hijo. Hermano, la mayoría de las personas podemos recordar que en el pasado alguien nos dio un sabio consejo. Y son interesantes los consejos, porque los consejos se vuelven en algo valioso para las personas que están dispuestas a aprender de esos consejos. Y las que no lo están se ven, hermanos, destinadas a repetir los mismos errores, a tropezar con la misma piedra que tropezaron en el pasado. Pero los que están dispuestos a tomar esos consejos, hermanos, son valiosos para esas personas. Ahora, note que la sabiduría de Dios nos proporciona varios beneficios a quienes la reciben. Note los beneficios que no son cualquier beneficio, son interesantes. Como por ejemplo, una larga vida. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Eso viene con qué? Con el temor a Dios, con la sabiduría de Dios. Eso nos proporciona ese beneficio, una larga vida. Nos proporciona prosperidad. Lo estoy leyendo en los capítulos del 1 al 4. Y nos proporciona una buena reputación ante los ojos de Dios y ante los hombres. Ahora, note que la insistencia, hermano, la insistencia en la enseñanza de estos capítulos sugiere que la sabiduría es algo que tiene que ver con qué cosa, con la mente de la persona. Sin embargo, es muy importante, hermanos, que entendamos nosotros que es sobre todo un asunto del corazón. Sí tiene que ver con la mente, pero es un asunto del corazón porque es una decisión. Ahora, en realidad la sabiduría de Salomón, hermano, se vio ineficaz porque su corazón se descarrió. Conocemos la historia, ¿verdad? Y no voy a hablar acerca de eso porque hay mucha controversia contra eso. Pero no fue ineficaz porque fuera un ignorante, porque Salomón no lo era un hombre sabio, conocido por toda la humanidad como un hombre sabio. Ahora, note que la idea que denota la palabra hebrea aquí, shalom, que es la paz que estamos hablando, que se traduce como paz, hermano, eso tiene que ver con prosperidad. Ahora, eso implica que estamos completos. Cuando habla de prosperidad en ese versículo, que la palabra hebrea es shalom, que es paz, y tiene que ver con prosperidad, significa que estamos completos, que estamos sanos y en una buena relación con las demás personas. Es lo que acabo de leer en el versículo. Entonces, los que no entienden correctamente la prosperidad, ¿verdad? Porque muchos entienden de manera errática lo que es prosperidad. Ellos la reducen a lo que la persona tiene. Mientras que aquellos que captamos el concepto bíblico de prosperidad, la vemos más en función de lo que la persona es y no de lo que la persona tiene. Eso no es prosperidad, porque eso se va a quedar. Lo que se lleva a la persona es lo que la persona es. Entonces, la sabiduría nos enseña a confiar en Dios. Cuando la persona se siente ansiosa, ¿dónde acude? ¿Se ha hecho esa pregunta usted? ¿Dónde acude la persona cuando está ansiosa? Realmente, hermanos, cuando la persona se vuelve ansiosa, se revela su verdadera personalidad. Cuando estamos ansiosos, cuando no hallamos solución, allí es donde se revela nuestra verdadera personalidad. ¿A dónde vamos? Hermano, aunque algunos acuden a Dios, son muchos y la mayoría de los que no conocen a Dios acuden a cosas como el alcohol, como la comida, como las drogas o a algún otro sustituto de Dios, porque lo que hacen es tratar de sustituir a Dios por otras cosas. Entonces, para la gente es posible que tenga sentido recurrir a todas esas cosas, sobre todo cuando cuando esas cosas los hacen sentir bien por un tiempo, pero eso es algo pasajero. Pero Proverbios 3, del capítulo 3, versículos 5 y 6, nos llama a nosotros que lo que tenemos que hacer es acudir a Dios para que Él nos guíe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han buscado a Dios cuando están en la ansiedad, en la dificultad? Estos versículos van contra el pensamiento humano,
porque exigen, hermano, que nos neguemos a nosotros mismos. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. Eso quiere decir, ya no hago mi propia voluntad, ya no voy a pensar como yo pensaba, no voy a actuar como yo actuaba, voy a actuar como Cristo actúa, pensar como Cristo piensa. Tenemos que buscar a Dios porque Él es el que nos va a guiar. Por eso es que decimos que están contra el pensamiento humano. Entonces debemos de tener presente que nosotros no podemos ni distinguir el principio del fin. De manera que, hermano, tomar decisiones que solo se basen en la sabiduría humana, en lo que nosotros sabemos, podría ser una necedad. Y es una necedad. Los volvemos necios cuando queremos resolver los problemas con nuestros propios pensamientos. En cambio, cuando nosotros nos encomendamos al cuidado de Dios y reconocemos que necesitamos que Él nos guíe, nosotros podemos tomar decisiones sabias. Y eso lo sabe usted y lo sé yo, porque eso nos enseña la Biblia. Dios quiere, hermano, que las personas rechacen su propia sabiduría y lo teman a Él. Entonces, si nosotros hacemos esto, nos estaremos, hermanos, como dice el versículo 7, apartando del mal. Aleluya. Esto tiene que, hermano, como consecuencia, otro de los beneficios que trae consigo la práctica de la sabiduría que viene de Dios. ¿Sabe cuál es ese beneficio? Una buena salud, versículo 8. Aleluya. Hermano, en realidad la palabra de Dios tiene todo para nosotros. Tiene prosperidad, tiene salud, tiene confianza, tiene fe para nosotros, tiene cuidado, porque viene de parte de Dios. Entonces ese beneficio trae una buena salud. Ahora, no obstante, hermanos, cuando observamos la caída humana, la caída de la humanidad en el pecado, nos afectó a todos. Pero note usted los que vivimos de acuerdo con la sabiduría divina, con su virtud, con su moderación y con su disciplina, deberíamos ser más saludables que aquellos que menosprecian la sabiduría de Dios. Deberíamos de tener mejor salud. Ahora, note que esto va, hermanos, conectado o añadido a la promesa de la sanidad divina, que es uno de los beneficios que trae consigo conocer a Jesucristo. Porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo, dice la palabra de Dios en Isaías que por sus llagas ya hemos sido curados. Dice que Él nos sana del pecado, pero también de nuestras dolencias físicas. Dice el salmista también que Él es el que sana todas nuestras dolencias. Bendito sea Jehová. Entonces, esa es una promesa de la sanidad divina que trae consigo cuando recibimos a Cristo también. Ahora, otro de los aspectos que indica, hermanos, la sabiduría, que la sabiduría viene de Dios, es cuando recibimos nuestras disciplinas. Este punto de la disciplina lo toca el versículo 11 de ese capítulo. Hermanos, ahí la administración de la disciplina es señal del amor que un padre le tiene a su hijo y la señal del amor de Dios por su hijo también. ¿Ves? Ahora, la disciplina puede presentarse de diversas maneras, varias formas, porque puede venir directamente de Dios. Cuando Él permite, hermanos, que nosotros pasemos por momentos difíciles o por enfermedades, porque nos quiere llamar a reflexión. Muchas veces no aceptamos eso, porque Dios está usando esos medios para traer a la reflexión a algún creyente que se está desviando de su presencia. Gloria a Dios. Puede venir directamente de Dios de esa manera. También se puede presentar cuando a los miembros de la iglesia local se les descubre en algún pecado y se les disciplina en privado. Muchas veces se hace en público. Amén. ¿Con la meta de qué? Con la meta de restaurar a esas personas plenamente a la comunión con Dios. Aleluya. En ambos casos, si es que se encuentra o se hace público o se hace en privado, hermano, se debe de aceptar la disciplina como prueba del amor divino. Pero lamentablemente, hermanos, algunas personas desprecian la disciplina de Dios. Ahora, los que la rechazan, también rechazan el amor de Dios, porque viene de parte de Dios. Y hermano, es posible que ese crecimiento espiritual se pueda detener, porque no están recibiendo la disciplina de Dios, no están aceptando la voluntad de Dios. Ahora, la sabiduría tiene un valor invaluable, según los versículos que hemos leído. Y yo le pregunto en esta mañana, si usted pudiera transferir a su hijo una de estas dos cosas, ¿cuál le daría? ¿La sabiduría o sus propiedades, si es que las tiene? ¿Qué usted le daría? Ese es un dilema para muchas personas,
porque lo primero que las personas quieren dejar son riquezas, son bienes, hermanos, son fortunas que en este mundo hay. Pero ¿qué usted le daría? La respuesta nos lo da el capítulo 3 del libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 13 y 14. Miren lo que dice la palabra del Señor, capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice así: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia, note lo que voy a decir y lo que dice la palabra de Dios, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos, más que el oro fino. Bueno, ahí está la respuesta. ¿Qué le dejaría usted a su familiar? Fíjese usted que aquí la palabra bienaventurado se refiere a una vida que se encuentra bajo la aprobación divina. Ese es el bienaventurado, el que está bajo la aprobación divina. Se refiere a una vida que se encuentra en la presencia de Dios. Cuando se le compara con otras cosas de valor, ese bienaventurado, esa persona que está en la presencia de Dios, cuando se le compara con el oro y la plata, la inversión de la sabiduría produce mejores ganancias. Aleluya, produce mejores ganancias. Entonces, es más, dice que la sabiduría de Dios es fuente de vida y de bendición, gloria a su nombre. Entonces, la buena noticia es que la sabiduría se encuentra al alcance de todos. ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar la sabiduría de Dios? Vivir bajo el temor de Jehová nuestro Dios. Y vivir bajo el temor de Dios, ojo con lo que voy a decir, no significa vivir o andar bajo el temor de Dios solo cuando estamos en la iglesia o solo cuando nos miran los creyentes. Eso significa en todo lugar y ante cualquier ojo que nos vea en este mundo, porque estamos nosotros bajo el ojo que todo lo ve, el ojo de Dios. Eso es andar bajo el temor de Jehová. Gloria al Señor. Ahora, note usted, hermanos, que la palabra de Dios nos lleva también a una vida justa. ¿Cuántos quieren vivir una vida justa? Vivir una vida justa es vivir en la justicia de Dios, en la justificación de Dios, ya justificados por el sacrificio de Jesucristo. Versículo 1 del libro de los Salmos, que es un libro muy precioso ese salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuántos se lo saben? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿En qué medita usted? Hermanos, muchos creyentes están cayendo en el grave error y pecaminoso error de meditar en otras cosas. No podemos meditar en algo que no sea la palabra de Dios. La ley se conoce en el Antiguo Testamento, en el tiempo pasado. Hoy la conocemos como la Biblia. Y meditar es escudriñar, es conocer, es poder entender, es escudriñar, es buscar. Nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios, no en otras cosas que nos van a llevar al fracaso. Se dice que el Salmo 1 fue compuesto especialmente para hacer la introducción a todo el libro de los Salmos. Este salmo, hermano, nos muestra los dos únicos caminos que hay en esta vida. Qué tremendo es la palabra de Dios. Había visto en los salmos que también sirven para enseñar el camino bueno y el camino malo. Aquí hay uno de ellos. Nos enseñan que hay dos caminos nada más en nuestra vida. Y el hombre decide por cuál quiere caminar. Pero también nos revela lo que cada uno de esos caminos nos ofrecen. Eso es lo interesante, ¿verdad? Por un lado está el camino de los pecadores. Y por otro lado está el camino de los justos. Dice que el camino de los justos produce felicidad. Así dice, mas el camino de los pecadores conduce a la perdición. ¿Por cuál quieres caminar? Yo prefiero el camino de los justos. Aleluya. Por tal razón, el salmista nos hace una recomendación, hermanos, que tomemos la mejor decisión al elegir cuál camino nosotros vamos a tomar. Dice el salmista, y él recomienda la sabiduría que se arraiga en la ley de Jehová y no en la sagacidad humana. Si tú arraigas, aleluya, note lo que le voy a decir. Si usted arraiga, hermano, su sabiduría en la ley de Jehová, usted va a vivir en felicidad. Va a andar por el camino de los justos, de los santos. Alabado sea Jesucristo. No lo base en la sagacidad humana, en el pensamiento humano.
Dice, fíjese lo que dicen los versículos 1 al 3. Describen al hombre feliz que evita conformarse al mundo en tres aspectos. Cuando nosotros decimos que somos felices en la presencia de Dios, es porque no nos conformamos a las corrientes de este mundo. Y allí en el Salmo 1 nos da tres aspectos de los cuales nosotros no nos conformamos a vivir conforme a esos aspectos. Aleluya. Gloria a Dios. Note lo que dice el número 1. Nosotros no nos conformamos a aceptar los consejos de este mundo, o sea, los consejos que el mundo da. No buscamos consejo en el mundo. Es un error, hermano, buscar nosotros respuestas. Cuando usted tenga problemas graves, usted no vaya ya a esas redes sociales a ponerlas. Vaya a la presencia de Dios, que Él le va a dar la respuesta. Eso es buscar y meditar en la ley de Jehová. No participamos en sus costumbres. Hermano, no podemos nosotros participar de lo que el mundo hace. Nunca. Nosotros no participamos ni de lo que celebra el mundo, ni de lo que hace el mundo. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y no está meditando en la ley de Jehová. Está tomando, considerando las cosas que el mundo le ofrece. Tampoco nosotros adoptamos, hermanos, la actitud del mundo. ¿Cuál es la actitud del mundo? Que se burla de la presencia de Dios cuando hace su gusto y su antojo y no la voluntad de Dios. Hermano, en estos tiempos que vivimos es interesante conocer cuál camino nosotros debemos de elegir para nosotros conducirnos. Y el mejor camino es el que Dios nos da. Pero hay que saber andar en ese camino, porque cualquier cosita te desvía tu mirada y te pierdes del camino. Ahora, note algo importante. La ley de Jehová contrapone el escenario de los pecadores y es la respuesta a los consejos de esos pecadores, la ley de Jehová. El Salmo 1 dice que recalca una gran verdad ahí. Note lo que dice. Fíjese lo que le voy a enseñar en esta mañana. El Salmo 1 nos enseña una gran verdad, que en lo que piensa el hombre es lo que determina su manera de vivir. Como el hombre está pensando, así es que va a vivir en esta vida. Porque en lo que el hombre piensa es lo que determina su manera de vivir. ¿Entendieron eso? Espero que lo estén entendiendo. Por lo tanto, el justo medita y se deleita continuamente en la ley de Jehová. El justo medita en la ley de Jehová, porque en lo que está pensando es esa la forma en que va a vivir esa persona. Es decir, que el justo, hermano, busca la presencia de Dios. Esto implica una conexión gozosa con el Señor a través de su palabra y una obediencia fundada en el temor a Dios. Ahora, el resultado es que el justo será como un árbol que tiene sus raíces en la orilla de un arroyo y no está afectado por ninguno de los periodos de sequía que en esta vida hay, ni deja de dar fruto a su tiempo. Siempre va a dar fruto. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Meditar en la palabra de Dios. Y luego añade que todo lo que hace prosperará. Hermano, ¿qué más queremos nosotros? Aleluya. Y todo lo que hace prosperará, porque el Señor cuida sus caminos. El camino de los justos, Dios lo conoce, dice el Salmo 1. Pero la senda de los malos, esa va a perecer, dice la palabra de Dios. Ahora, note cuando habla de la ley, hermano, ahí se está refiriendo al Torá que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento, que también es conocido como el Pentateuco, como los 10 mandamientos, pero lo vamos a dejar ahí porque no tenemos tiempo para explicar tantas cosas de eso, ¿verdad? Hoy nosotros nos corresponde estudiar la Biblia, la palabra escrita de Dios, porque hermano, es la que nos muestra el camino correcto que debemos de seguir, porque como dice el salmista, porque Jehová conoce el camino de los justos y la senda de los malos, ¿qué va a pasar? Perecerá. Gloria a Dios. En último lugar, note lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la meta verdadera de la verdadera sabiduría? La meta de la verdadera sabiduría. Note que la sabiduría es mayor que la riqueza. El libro de Eclesiastés, uno de los libros más difíciles de poder entender y comprender, dice así en su capítulo 7, versículo 11 y 12. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. ¿Entendieron eso? Muy difícil, ¿verdad? Dice la palabra ahí, ¿verdad?
que la sabiduría no se limita a la acumulación de datos ni a la acumulación de riquezas. Desde la perspectiva bíblica, hermano, la sabiduría es el compromiso de usar el conocimiento que nosotros recibimos de parte de Dios en obediencia a Dios. Entonces, las observaciones del predicador, como se le conoce a Salomón, que fue el que escribió este libro de Eclesiastés, se dirigen al buen uso de los conocimientos. O sea, la persona sabia nunca obliga a alguien a comportarse mal, ni se desvía de una decisión moral para buscar ganancias monetarias. Note que en ese capítulo 7 de Eclesiastés habla de las dádivas, y cuando habla de dádivas en el libro de Eclesiastés se está refiriendo a los sobornos. Y eso es bien complicado de explicarlo porque casi a muchos no les gusta. O sea, los sobornos que las personas reciben por hacer algún favor, aunque saben que están desviándose del camino de Dios. Eso es incorrecto. Dice la Biblia que ese tipo de actitud destruye el carácter y hacen que las personas se encuentren más abiertas a otras clases de vicio. Van degenerando el carácter de la persona. Aleluya. Entonces, note usted que no hay ganancia material que pueda compensar el verdadero precio de un pecado. No podemos nosotros pagar por ese pecado. No hay precio, porque el único precio fue la sangre de Jesucristo. Ahora, si una persona es sabia, entonces toma el tiempo que haga falta para llegar a una decisión propia y la busca en la presencia de Dios. No, hermano, no lo echa todo a la borda. No lo echa todo a rodar a causa de unas cuantas decisiones respecto a una situación, porque una decisión puede perjudicar el resto de tu vida y el de tu familia. En este sentido, entonces, como dice el escritor de Eclesiastés, mejor es el fin del negocio que su principio. Aleluya. Esas palabras son difíciles, pero son bien claritas. Mejor es el fin del negocio que su principio. En otras palabras, corte la hebra mejor, no lo haga, porque va a tener un final muy malo. Este mismo principio se aplica, hermanos, también a las emociones de las personas. Siempre es más sabio dominarnos que reaccionar cuando se nos provoca, dejando estallar la ira que sale de nosotros en ese momento. Es mejor aplacarnos, dominarnos. La persona sabia no hace caso omiso de las responsabilidades del día de hoy mientras sueña con las del ayer. No hace eso. Tiene que tomar responsabilidad de la decisión de hoy. Es decir, que la sabiduría no condena los recuerdos agradables, sino que llama ¿a qué cosa? Al uso de una sabiduría santa. Aleluya. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades del presente. En vez de estar pensando cuando dicen, entonces la vida era mejor en aquel tiempo, como los israelitas. Era más rico en las comidas que comíamos allá y nos trajiste al desierto a comer nada acá. No podemos estar haciendo eso. Porque en los versículos 11 y 12 el escritor de Eclesiastés nos muestra el valor de la sabiduría al compararla y contrastarla con el dinero. Así como se puede, hermano, pasar una herencia de una generación a otra, la sabiduría sigue bendiciendo la vida de las personas a lo largo de los años si es que la usan. Aleluya. El dinero puede dar protección y sostenimiento en la vida, como también lo puede dar la sabiduría. Sin embargo, hermano, a diferencia del dinero, y estas frases son las con las que te concluyo, grábeselas en su mente. A diferencia del dinero, no es posible que a nosotros nos quiten la sabiduría que Dios nos ha dado. Ni que se pierda nuestra sabiduría, porque es de Dios. Él nos dio esa sabiduría. La sabiduría es una seguridad mejor de que tendremos una vida buena en la presencia de Dios. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero yo espero que usted haya sido bendecido con estos textos, estos libros poéticos que hemos enseñado en esta mañana y hayamos aprendido que nosotros no somos quienes para tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, que todo lo que nosotros hagamos, si es que lo confiamos en la voluntad de nuestro Señor, vamos a tener frutos buenos, vamos a ser árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagamos prosperará. Bendito sea Jehová. Incline sus rostros y en esta mañana alguien quiere ser bendecido con esa palabra y estar dentro de esa protección divina, dentro de esa cobertura de Dios, dentro de esas promesas grandes de bendición de Dios, pues en esta mañana usted lo puede lograr aceptando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque ese es el único camino que nos conduce a la vida eterna. Si en esta mañana hay alguien que nos está
está mirando y quiere aceptar a Jesucristo, alguien que ha andado descarriado y quiere reconciliarse, aleluya, lo puede hacer en esta mañana, inclinando su rostro. Si hay alguien enfermo que nos está mirando, hay bendición de salud en esta palabra. Puede usted levantar sus manos y juntamente conmigo vamos a orar. Padre que estás en los cielos, adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este momento maravilloso que nos has regalado de poder enseñar tu palabra. Padre, yo confío en ti, Señor, que esta palabra haya quedado impresa en el corazón de las personas que la hayan escuchado. Mira, Señor, aquel que no te conoce, que en esta mañana nos ha visto, Señor, ayúdalo, Señor, toca su corazón para que él pueda tomar la mejor decisión de recibir a Jesucristo como su Salvador. Mira aquel que ha andado descarriado, Señor, y que en esta mañana quiere reconciliarse. Perdónale sus pecados, límpialo, Señor, y purifícalo y inscribe sus nombres en el libro de la vida. Mira aquellos que en esta mañana, Señor, están enfermos por diversas enfermedades. Yo sé, Señor, que no son de muerte, Señor. Solamente tú estás disciplinando nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tengas misericordia y restaures sus vidas, Señor. Y reprendemos toda enfermedad de los cuerpos de aquellos que nos están mirando. Y declaramos sanidad divina, sanidad de lo alto, la sanidad que viene de Dios, aleluya, en los cuerpos de esas personas que están adoloridas. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido ya curados. Y creemos y confiamos en tus promesas, Señor. Gracias te damos. Ayúdanos a aplicar la sabiduría de Dios en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los guarde, Dios me los bendiga en esta mañana y será hasta la próxima.